Buenas noches, colegas. Este día quiero hablar un poco acerca de la NIA 530, que es el muestreo de auditoría. Es una de las normas más pequeñas en el sentido de que tiene quizás menos páginas, 22, 26 por ahí, dependiendo de la traducción, pero para efectos de nuestra profesión, la auditoría externa más que todo, es de mucha importancia ya que tiene un tema que muchos nos complica y es el poder determinar la muestra de auditoría. En realidad vamos a ver en el desarrollo de esta norma que no es tan complicado como pareciera, pues, ¿verdad? Pero que sí es un tema bien difícil, más que todo en nuestro país. Acá les he dejado esta formulita que en realidad pareciera complicada, ¿verdad? Pero eh, ya vamos a ver en la práctica que no es en sí esto la fórmula la que utilizaremos para poder hacer el muestreo estadístico. Pero la dejo ahí como referencia, ese montón de símbolos, letras y todo, para que nos acordemos de la estadística. Eh, Como les mencionaba, en este resumen técnico abordaré más que todo lo que menciona la parte de la NIA 530 y su relación con otra normativa técnica, ¿verdad? Por ejemplo, la NIA 500, que es la parte de la documentación de auditoría. Entonces, vamos a hacer al final de esta redacción un pequeño ejercicio de cálculo de la muestra. También he dejado por acá para familiarizarnos cómo está en sí agrupadas cada una de las secciones de las NIAs. En total, como ustedes saben, son 38 NIAs, ¿verdad? Entonces, acá tengo yo este pequeño esquema de cómo están eh, seccionadas, ¿verdad? La primera parte, que son 8 NIAs, hablan sobre los principios generales y responsabilidades del auditor. La siguiente 6, que es la sección 300, que habla sobre la valoración de riesgos y respuestas ante todos los riesgos, ¿verdad? Y la NIA, la sección, perdón, 500, que habla sobre la evidencia de auditoría y aquí es donde nos detendremos a analizar, en este caso, la NIA 530. Luego, pues la sección 600, que habla sobre el trabajo o el uso del trabajo de otros colegas auditores. La NIA 700, que habla más que todo sobre el informe y las conclusiones de auditoría y las últimas tres que son sobre trabajos especializados. Entonces es importante reconocer esta estructura de cómo están segmentadas las NIAs. Otro punto clave, a mi parecer, es entender cómo las NIAs están preparadas, ¿verdad? En su estructura. Entonces, todas las 38 tienen esta misma, digamos, categoría de segmentación. La primera parte siempre va a ser la introducción a la NIA, ¿verdad? Objetivos y toda esa parte. Ya luego sí se habla de los objetivos generales, los requisitos de cumplimiento y el alcance de la norma. Todas las NIAs van a tener siempre esa estructura. Esto es para entender cuando nos pongamos a leerlas. Acá he dejado este pequeño esquema de cómo está estructurada la NIA 530, ¿verdad? Es importante determinar en este esquema que la NIA 530 en sí habla de dos puntos bien importantes. Uno que es el muestreo estadístico y el otro que es el muestreo no estadístico. Entonces así está en sí dividida la NIA respecto a este cálculo. Entonces acá está los riesgos, los requisitos, definiciones y formas de muestreo.
Entonces, todo este es un esquema en sí, resumiendo la NIA 530. ¿Por qué es importante esta NIA 530? Primero porque es la base para nosotros como auditores poder determinar en sí la cantidad y calidad, podría ser, ¿verdad?, de la información que se va a solicitar y sobre la cual, ¿verdad?, al hacer una revisión y aplicación de procedimientos de auditoría, vamos a determinar la razonabilidad de las cifras que están en los estados financieros. Entonces, si nuestro dictamen se basa en evidencia, ¿verdad?, y esta ha sido obtenida mediante el muestreo de una parte de la información del cliente, entonces es importante saber aplicar esta NIA 530. Y aquí dejo yo un dibujito, ¿verdad?, de cómo en sí, así como dijeran, ¿verdad?, como en primaria, se aplica esto del muestreo. Y podemos ver acá cómo hay una población, ¿verdad?, que es toda esta es la población, pero nosotros como auditores venimos y decimos, ok, de todas estas figuritas, de esta figurita celeste, verde, moradita o cian, como le queremos decir, ¿verdad? Hay tres celestes, tres verdes y dos cian. Y venimos nosotros como auditores, ¿verdad?, y únicamente de las 9 solo escogemos 4. Y en sí quedan 5 que no forman parte de nuestra muestra, pero no por eso en nuestro dictamen o en nuestro informe vamos a decir que estas no cumplen, ¿verdad? No. La idea es de que en la selección de esa muestra que nosotros hagamos, todas las partidas tengan la misma oportunidad de ser evaluadas y validadas. Entonces, aun cuando estas no son incluidas, estas figuras, siempre podemos decir nosotros que razonablemente presentan lo que realmente está reflejado, ¿verdad? Y aun cuando esta figurita de este color, ¿verdad?, no fue incluida en la muestra, eso tampoco no quiere decir que no representa razonablemente en los estados financieros, simplemente no cayó en nuestra muestra. Según la NIA 530, el objetivo es que cuando nosotros como auditores decidamos hacer uso del muestreo de auditoría, le proporcionemos o esta muestra nos proporcione la base razonable para poder extraer nuestras conclusiones sobre la población en la que se ha seleccionado la muestra, lo que les decía, ¿verdad? O sea, la idea es que aplicando el muestreo de auditoría, nosotros podamos decir que el 100% representa razonablemente, ¿verdad? O sea, que todas las características las llenan aun cuando no han podido ser seleccionadas. Si ven aquí ya vamos, y es por eso es que arranqué, digamos, explicándoles cómo es la estructura de la NIA, porque ya vimos el objetivo y hoy vamos a ver cuál es el alcance de esta NIA. Bien, esta NIA es de aplicación cuando el auditor desea emplear el muestreo de auditoría en la realización de sus procedimientos. En sí, trata de la utilización de parte del auditor del muestreo estadístico y no estadístico para poder diseñar, vean esto, y seleccionar la muestra de auditoría, realizar pruebas de controles y detalles, así como poder evaluar los resultados. Es importante leer despacio esta parte del alcance de la NIA porque para mí aquí es donde se resume en sí toda la NIA, ¿verdad? O sea, primero dentro del alcance nos indica, ¿verdad?, que es obligación del auditor aplicar esta NIA desde el momento en que no evalúa el 100% de la información contable del cliente. Desde ese momento, ¿verdad?, ya estamos obligados a venirnos a leer esta NIA y ponerla en práctica.
y que nos dice, ¿verdad? Porque yo estoy hablando del muestreo en sí de auditoría, ahorita no he hecho diferenciación entre uno y otro, porque vean que ya la norma en su alcance nos determina que hay dos tipos de muestreo de auditoría, el estadístico y el no estadístico, ¿verdad? Entonces esos son los dos. Luego, también la NIA nos enseña que debemos diseñar, o sea, no es únicamente decir voy a aplicar la NIA y voy a escoger normalmente nosotros como auditores y cuando lean la NIA van a ver, o después de este breve resumen, eh, que muchas veces como auditores hemos estado equivocados en esto de la muestra, porque cuando vamos donde el cliente, imaginémonos que vamos a ir a aplicar un procedimiento de revisión a la cartera de clientes, ¿verdad? Y decimos nosotros, ok, deme la cartera. Y la ordenamos, ¿verdad? De mayor a menor. Y decimos, bueno, apliquemos Pareto, el 80-20. O busquemos que los primeros 10 clientes, los que más representan. Ese no es muestreo. Eso no es muestreo según la NIA 530. Puede ser cualquier cosa, menos muestreo. Primero porque al hacer de esa manera estamos discriminando o dejando afuera muchas otras cuentas que posiblemente, ¿verdad? Pudieron afectar o pueden afectar en los resultados. Y vean qué sucede también es que el personal, y con esto no, que me disculpen, ¿verdad? Los colaboradores de los clientes, pero muchas veces cuando el auditor hace ese procedimiento, el auditado lo que dice, no, hombre, mire, el ICARCE siempre viene aquí, el 80-20 aplica, hombre. Entonces, estos clientes no los va a revisar, ¿verdad? Por eso es importante el muestreo, porque más que todo estadístico, porque es una selección aleatoria, o sea, todas las partidas, o en este caso todos los clientes, desde los que deben 5 centavos hasta los que deben millones, ¿verdad? Pueden caer en nuestro muestreo. Entonces, por eso es importante entender en realidad cómo se aplica la NIA 530. ¿Verdad? Hoy, ahí están viendo varios, ¿verdad? Que hemos estado haciendo mal ese proceso de selección de la muestra. Y no solo es escoger la muestra, sino que vean acá cómo dice la NIA, evaluar los resultados. Es importante hacer luego bueno, desde la selección, pues, o sea, ¿qué método vamos a utilizar? Vamos a ver por ahí algunas páginas de internet que pueden fácilmente obtenerse esa muestra. Bueno, la NIA 530 define el muestreo de auditoría como la aplicación de procedimientos de auditoría a un porcentaje inferior, vean esto, del 100% de los elementos de una población relevante para la auditoría. Perdón. El objetivo es que todas las unidades de muestreo tengan la misma posibilidad de ser seleccionados y que le proporcionen al auditor una base sólida para poder sacar sus conclusiones, ¿verdad? Entonces, olvidémonos, vean cómo era esta formulita, ¿verdad? De estadística, pero olvidémonos. Aquí solo la he dejado como una parte gráfica de esta presentación, de esta filmina, pero eso es en realidad el muestreo, ¿verdad? Y vean qué sencilla, no es un concepto estadístico, ¿verdad? De esos libros antiguos o de los modernos, sino que es un concepto quizás más adaptado a nuestra profesión. Desde el momento en que decidimos no auditar el 100%, ¿verdad? Y que aplicamos un procedimiento de auditoría a un porcentaje menor, ya estamos aplicando el muestreo de auditoría. En sí la NIA, ¿va?, aborda ciertos aspectos. Primero, el diseño, tamaño y selección de la muestra, la aplicación de procedimientos de auditoría a naturaleza y causa de las desviaciones, extrapolación de errores y evaluación de los resultados. Eso es en sí los temas que aborda la NIA. Entonces,
Entonces, son como los pasos, ¿verdad? A tomar en cuenta. Esta es la secuencia lógica que deberíamos de seguir los auditores para poder aplicar la NIA 530. La primera es diseñar, ¿verdad? Diseñar el procedimiento de auditoría, ¿verdad? Y el cálculo de la muestra. Es decir, cuál va a ser la estrategia, qué tamaño de la muestra, la formulación y cómo hacer el muestreo. Ya luego en la parte número 2 o del procedimiento seleccionar es conocer los antecedentes de la información, control interno, cómo seleccionar. Y número 3, la evaluación. En este número 2, vean qué importante es que nosotros como auditores, en este caso nos vayamos a la sección 200 de la NIA, donde nos dice que nosotros como auditores debemos de ya conocer nuestra empresa, ¿verdad? O conocer la empresa a auditar. Primero porque dependiendo, por ejemplo, del control interno de la empresa, podríamos aumentar el tamaño de la muestra, ¿verdad? O lo contrario, si es una compañía que tiene un software donde todos los procedimientos, autorización, revisión, ¿verdad? Están bien implementados, entonces lo más seguro es de que nuestra muestra puede ser menor. Por eso es que dentro de este paso de la selección, ¿verdad? De la muestra, es importante conocer los antecedentes de la empresa y del cliente. Igual información, ¿verdad? Si es una compañía que no tiene un auxiliar de cuentas por cobrar, en un Excelito, en un librito, entonces lo más seguro es que va a ser más difícil, ¿verdad? Entonces, esta NIA, como les decía al inicio, viene a complementar la NIA 500. Allá en la NIA 500 hay varios conceptos o detalles que ligan a la 530. La NIA 500, como ustedes saben, trata sobre la responsabilidad que tiene el auditor de diseñar y aplicar procedimientos de auditoría para poder obtener una evidencia suficiente y adecuada o suficiente y competente para poder alcanzar conclusiones razonables en las que pueda basar su opinión. Entonces, esta NIA 500 proporciona orientación sobre los medios que dispone del auditor para poder hacer la selección. En este caso, aquí en esto de los medios que dispone el auditor, aquí está el muestreo de auditoría. Aquí está la NIA 530, ¿verdad? Porque para poder determinar o el auditor seleccionar, no únicamente existe el muestreo estadístico, hay muchos más métodos, pues, ¿verdad? Pero hoy no voy a hablar yo de los otros métodos más que de la NIA 530. Las conclusiones obtenidas a través del muestreo siempre se catalogarán como conclusiones razonables. Esto es importante, ¿verdad? O sea, el auditor, después de haber escogitado esta muestra y haberles aplicado, porque vean que el procedimiento exigido por la NIA no solo es, bueno, aquí está mi muestra, ¿va? No, a esta muestra, ¿qué procedimiento de auditoría le voy a aplicar? Fíjense que me pasé ahí de explicarles que hay otro error que se comete en el muestreo, y siguiendo con el ejemplo de las cuentas por cobrar, y es de que cuando no hacemos muestreo estadístico, ¿verdad? Muchas veces nos pasan ese auxiliar de cuentas por cobrar, pero ahí hay cuentas que ya no tienen saldo. Entonces, al hacerlo de la forma tradicional, como les mencionaba, de decir, bueno, ordenemos los saldos de mayor a menor, ¿y qué pasa con las cuentas por cobrar que ya no tienen saldo y que pudieron ser objeto de algunos errores o irregularidades? No los vamos a seleccionar. Entonces, el muestreo o la muestra de auditoría, por eso es que es recomendable que se aplique a movimientos, en el caso de las cuentas por cobrar, a los cargos y abonos, ¿verdad? Mayormente a los cargos.
Entonces, para poder determinar y seleccionar esa muestra. Entonces, si se quieren obtener conclusiones absolutas, entonces, ¿verdad? Deberíamos de auditar el 100%. Pero ustedes saben que nosotros como auditores vendemos tiempo, ¿verdad? Nuestras horas de trabajo. Entonces, ¿qué sucede? Si nos pusiéramos como auditores un poquito cuadrados, digámoslo, ¿verdad? Y a querer obtener conclusiones absolutas. Imagínense, ¿verdad? Un cliente que tiene, ¿qué? 1500, ¿verdad? 1500 cuentas por cobrar. Y usted dice, no, yo no voy a hacer muestreo de auditoría, ¿va? Yo voy a ir al 100. Tendría que aplicar a esa cantidad de clientes sus procedimientos de auditoría, ¿verdad? Si es, pues si su procedimiento dice que va a revisar las facturas en su poder, para que tengan los originales, que quedan, no sé, esas debería aplicársela a todas las cuentas por cobrar. Por eso es que es importante esto del muestreo. Entonces, la NIA 530 establece lineamientos para el muestreo de auditoría. Hasta ahorita no hemos visto en sí el muestreo estadístico y no estadístico. Seguimos hablando generalidades de la NIA, ¿verdad? Entonces, la NIA 530 se basa en la premisa de que el muestreo puede proporcionar la base razonable para poder extraer nuestras conclusiones, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, es crucial seguir los principios establecidos para poder garantizar la validez y la fiabilidad de todo el proceso de selección de la muestra. Vean acá cómo los tiene el auditor, ¿va? No, ya no. Hoy creo que también la mentalidad de nosotros los auditores ha cambiado, ya no nos ven tanto como policías, pues, ¿verdad? Bien. Estábamos hablando de la NIA 500 porque les mencionaba yo que allá se hace, digamos, mención a que el auditor basa muchas veces, o más bien casi todas las veces, su informe en la selección de muestra. Entonces, en el párrafo 10, la NIA 500 habla sobre las pruebas de controles y las pruebas de detalle. Entonces, estos también son conceptos que debemos de conocerlos, pues, ¿verdad? Entonces, las pruebas de control son las que van aplicadas más que todo a políticas y procedimientos, ¿verdad? Aquí es donde, como auditor, validamos que todo haya sido autorizado, que todo haya sido revisado, ¿verdad? Y las pruebas de detalle, que estas sí son más que todo para validar saldos, ¿verdad? Así se aplica. Entonces, es importante que el auditor determine esos medios de selección, ¿verdad? Entonces, ahí está ese párrafo 10. Y también es importante dentro de esa misma NIA 530 ir a ver los apartados, porque en estos apartados de la A52 a la A56 es donde se menciona mucho la parte de la técnica del muestreo de auditoría. Bueno, aquí le está un poquito lo que les explicaba, ¿verdad? Y es importante ver. Entonces, en la sección, ¿verdad? O en estas pruebas de auditoría, de control, no interesan saldos, sino la efectividad de los controles, ¿verdad? Segregación de funciones, la firma de autorizado, firma de revisado, cumplimiento de tributos, por ejemplo, ¿verdad? Mientras que en las pruebas de detalle, ahí sí nos vamos a la parte de los saldos y valores, ¿verdad? Que estén los saldos de las cuentas contables, que el valor sea el correcto, razonable, cargos de abono en la cuenta, importe monetarios. Entonces, así lo hace ver la NIA 500. Entonces, ya hoy, aquí está la sección A52, ¿verdad? Que les mencionaba que está en la NIA 500. Entonces, en esta sección habla sobre los elementos sobre los cuales el auditor va a realizar sus pruebas para poder obtener la evidencia suficiente y competente. Entonces,
ahí podemos irlo a leer, pero lo importante de esta sección es que vean lo que dice acá, ¿verdad? Los medios que dispone el auditor para poder seleccionar los elementos son, primero, hacer el 100%, ¿verdad? Algunos auditores que se la pican de buenos, ¿verdad? No, no, no se basa en eso, ¿verdad? Pero si nosotros quisiéramos tener una razonabilidad absoluta, como decía, pues revisemos el 100. Y aún así, creería yo que no hay una razonabilidad absoluta, pues siempre se nos puede pasar algo por ahí, ¿verdad? Esto de la selección del 100% también es recomendable cuando son casos especiales, ¿verdad? Que ha habido ahí algún robo, una irregularidad. Entonces, lo más recomendable es tratar de hacer el 100. Selección de elementos específicos y el muestreo de auditoría, que esto es lo que nos interesa ahorita, que es la NIA 530, ¿verdad? Cualquiera de estos medios o varios en combinación pueden ser adecuados dependiendo de las circunstancias en concreta. Por ejemplo, los riesgos de incorrección material con respecto, y aquí sigue, pues, ¿verdad? Podríamos leerlo, pero no es la idea. Sí es una copia textual de la sección A52 de la NIA. Entonces decía la NIA 500 en esa sección A52 que el auditor dispone de tres formas para poder escoger su muestra, ¿verdad? No, tal vez no escoger su muestra, sino que tener la razonabilidad. La selección del 100% de los elementos, la selección de elemento específico y el muestreo de auditoría, que es menos del 100%, ¿verdad? Siempre que sea, si aquí es el 99%, ya es muestreo de auditoría. Entonces, esos son como los tres elementos que dispone el auditor. ¿Puede el auditor hacer el 100? Sí, ¿verdad? Puede, pero es importante considerar las horas de trabajo. Invertir, no por eso tampoco no se va a hacer, pues acuérdense que es nuestra responsabilidad poder confirmar que las cifras presentadas en los estados financieros son razonables. Entonces, ¿cuándo digamos que podría el auditor hacer el 100% de su revisión? Bueno, no aplica a pruebas de control, ¿verdad? Hay que saberlo porque es más a valores. Es tal vez cuando es una compañía o una entidad pequeña, ¿verdad? Con operaciones o transacciones mínimas. Entonces, imagínense, 5 cuentas por cobrar, entonces hagamos el 100% de la validación. Cuando el riesgo es significativo, o sea, cuando el riesgo es grande, o hay algo ahí raro, entonces, o si nosotros por nuestro olfato de auditor determinamos que hay cierta irregularidad en el manejo de una cuenta, como puede ser la caja, ¿verdad? La caja general, entonces, digamos, vamos a revisar el 100% de las transacciones. Cuando se requiere probar cálculos repetitivos o probar un proceso realizado automáticamente por un sistema o software, ¿verdad? Esto más que todo cuando son transacciones de sumar, ¿verdad? Pero cuando hacemos el 100%, entonces eso no es muestreo de auditoría. Cuando usamos el siguiente elemento, ¿verdad? El elemento específico, elementos claves o de valor elevado, seleccionamos elementos sospechosos, ¿verdad? Inusuales o propensos, elementos por encima de un determinado importe y elementos para obtener información. Entonces, esto es como les mencionaba, por ejemplo, el caso de la caja, ¿verdad? La caja muchas veces se presta para algún tipo de irregularidades, ¿verdad? O los saldos. Imagínense una caja general que la lógica contable, ¿verdad? Nos dice de que del saldo debería de estar compuesto por transacciones que se liquidan lo más el siguiente periodo contable y tiene al final del cierre un saldo exagerado, entonces lo más recomendable es aplicar este elemento, ¿verdad? De específico. O
si ya por ahí alguien nos manifestó, ¿verdad? De que hay alguna cuenta por cobrar, ¿verdad? Que ha sido, digámosle, jineteada o algún otro concepto, entonces se aplica esto. Y sigo acá, ¿verdad? Esto es lo que dice la NIA, en la parte de la guía. Entonces, se recomienda esto, ¿verdad? Cuando un número pequeño, hay un riesgo significativo y puede usarse técnicas de teoría asistida. Esto es importante, ¿verdad? Las técnicas de auditoría asistidas por computadora o un ordenador. Entonces, si eso nos lo facilita, pues hagámoslo, ¿verdad? Las partidas específicas, aquí está lo mismo, pero nos vamos a ir hasta la NIA 530, párrafo 5. El muestreo de auditoría, ¿verdad? Entonces acá pues ya hablamos que la aplicación de los procedimientos de auditoría a un porcentaje inferior al 100, ¿verdad? De los elementos de la población, en ese caso ya estamos aplicando el muestreo de auditoría. Estos son algunos conceptos clave, ¿verdad? Por ejemplo, población, la norma lo define pues como el conjunto completo de datos. Aquí no son personas, ¿verdad? Como las encuestas, ¿verdad? No, aquí población es el conjunto completo de datos, ¿verdad? A los que se les aplica la muestra. Vean que esto de la muestra puede ser, no es en general a la compañía, sino que se aplica a cuentas contables específicas. El riesgo de muestreo, ¿verdad? La norma lo define como el riesgo de que la conclusión del auditor, al estar basada en una muestra, pueda diferir de la que obtendría si aplica el mismo procedimiento de auditoría a toda la población. En esto, por ejemplo, alguien decía, ¿verdad?, de que para poder probar o de alguna manera la aplicación de la NIA 530, mandar dos auditores, un auditor que haga, digamos, el 100 y otro que aplique el muestreo de auditoría. Y entonces, al terminar su trabajo, su aplicación de procedimientos, técnicas y todo, ver si llegan a la misma conclusión, ¿verdad? Entonces, esa es la idea de la NIA, de que sin importar la selección que hagamos, bueno, más bien aplicando la formulita, entonces se pueda fácilmente determinar la razonabilidad. El riesgo ajeno al muestreo, pues es, digamos, después de haber hecho esta parte, el auditor tenga una conclusión errónea por alguna razón no relacionada con el riesgo de muestreo, sino que algo aparte. La anomalía, la de las anomalías son casos especiales, ¿verdad? Una incorrección o una desviación que se puede demostrar que no es representativa en incorrecciones de la población, ¿verdad? Por ejemplo, imagínense una compañía que no participa en licitaciones y que un año participó y entonces ahí vemos un incremento en esa, puede ser en la venta, si estamos analizando o revisando la venta, o puede ser las cuentas por cobrar, pero entonces no es un evento aislado, ¿verdad? Bien, y hoy sí, llegamos a esto, que es bien ya la parte de la aplicación práctica de la NIA, ¿verdad? Son los pasos para el establecimiento de la muestra. Esto según la NIA, según la guía de la NIA 530. Vean, por eso es que al inicio, cuando yo les puse aquella formulita, la fórmula estadística, les decía que no se preocuparan porque ya el Comité de Normas de Auditoría estableció un procedimiento muchísimo más práctico para poder los auditores determinar su muestra. ¿Verdad? No se preocupe. ¿Y cuál es el primer paso? Es calcular el intervalo de muestreo. ¿Verdad? ¿Se acuerdan ustedes de esto de estadística? Cuando decían el intervalo es de 10 en 10, de 20 en 20, de 5 en 5. Es decir, nosotros tenemos
una población de cuentas por cobrar y el intervalo es cada cuántas vamos a agarrar. Es decir, agarré la número 1 y si voy de 10 en 10, agarro la número 11, agarro la número 21, agarro la número 31, agarro la número 41. Entonces, la formulita es importancia relativa para la ejecución del trabajo, la incorrección tolerable entre el factor de confianza. Ya vamos a ver estos dos conceptos, ¿verdad? Montados en la fórmula, porque creo yo que esto es bien importante, que son ya dos conceptos muy personales del auditor o del despacho de auditoría. Entonces, dependiendo de estos dos conceptos, así son los números o factores que van en la fórmula. Número 2, se calcula el tamaño de la muestra. Entonces, ¿esto cómo se hace? También la NIA ya establece su fórmula. Es la población que se va a probar entre el intervalo de muestreo, o sea, el resultado de la fórmula número 1. Número 3, selección de la muestra. El proceso de selección de la muestra va así. Quitar de la población las partidas de alto valor, partidas significativas o clave. Esto es un proceso, ¿verdad?, que hay que hacerlo previamente para no tener errores en el cálculo, como les ponía el caso de la licitación, de una licitación, ¿verdad? Para que no nos afecte mucho la muestra, podríamos decir, bueno, esta no la vamos a incluir, ¿verdad? O, por ejemplo, las cuentas por cobrar a compañías relacionadas, ¿verdad? O a ejecutivos. Entonces, ya una vez que, digamos, hemos hecho ese filtro de la población, entonces aplicamos la formulita. Entonces, acá está, ¿verdad? Este es lo primero para seleccionar, es decir, aplicar un filtro. Luego, calcular el intervalo, que era la formulita número 1. Y luego seleccionar el punto de arranque aleatorio para seleccionar la primera partida. El punto aleatorio puede ir desde $1 hasta el intervalo del muestreo. Cada selección, o sea, esto es lo que yo le decía. Podemos agarrar cualquier punto de partida, no la número 1, como decía yo, y después sumarle 10 y va a ser la 21. No, podemos a partir de la 90, ¿verdad? Y decir, el intervalo es 7, ok, entonces vamos 97, 104, 100, ¿cuántos? 13, 111, perdón, ¿verdad? Y así, entonces, por eso es que el muestreo de auditoría es bien especial, ¿verdad? No es, como les decía, ordenarlas, no es aplicar Pareto, no es voy a sombrear las sombreadas de amarillo, no es tampoco, bueno, tal vez un poquito a lo loco decir voy a agarrar esta, las impares, las pares, pero el muestreo, en el caso de nosotros auditores, tiene que ser parte de nuestros papeles de trabajo, es decir, tiene que quedar la evidencia de cómo fue que determinamos, que cómo lo calculamos, ¿verdad? Por eso es importante esta NIA. Vean, una NIA tan pequeña, pero con mucha importancia para nuestro trabajo como auditores. Bien, vamos a hacer el ejercicio práctico. Por ahí, perdonen que se me fue de una vez el corte de la presentación de PowerPoint. Entonces veamos qué dice la NIA de la forma de calcular el muestreo. Por ejemplo, vean este ejercicio. Dice, la finalidad de la prueba es asegurar la existencia de las cuentas por cobrar. Esa es la finalidad. Riesgo de incorrección material. ¿Se acuerdan de que cuando vimos la formulita número 1 estaba este concepto? Entonces, el riesgo de incorrección material en las afirmaciones es el riesgo, ¿verdad? Puede ser alto, puede ser bajo, y ya vamos a ver la tablita de cómo la NIA en su guía lo establece. Y la población que se va a aprobar, en este caso, son el saldo de las cuentas por cobrar al finalizar el ejercicio. ¿Cuál es el valor monetario de la población?
177.203, ¿verdad? Partidas específicas que no van a ser incluidas en la muestra, 38.340. Reducción obtenida de pruebas de controles, ninguna. Reducción de riesgo por otros procedimientos limitados, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el factor de confianza que se va a utilizar? Y vean que aquí hay un concepto, ¿verdad? Que cualquiera me diría, mira, ¿y de eso de dónde lo sacó? Pues hay un párrafo en la guía donde está esta tabla, ¿verdad? Antes, vamos a poner negro todo esto porque para alcanzar a leerlas. Esto antes era el dolor de cabeza de los auditores, ¿verdad? Ponernos a querer calcular, bueno, creo que por la norma, pero ve aquí dice el nivel de confianza y el factor de confianza. Entonces, esto está en la formulita, ¿verdad? Ya vamos a ver. Paso número 1, ¿se acuerdan de la formulita? Es determinar el factor de confianza. Entonces, ya la IFAC, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Hizo esto de determinar el factor y el riesgo. Entonces, dependiendo, las firmas de auditoría deben de buscar y determinar cuál va a ser su factor de confianza o de riesgo en la información que se va a revisar. Nosotros, por ejemplo, normalmente como firma estamos dispuestos a andar por acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo estoy asumiendo como riesgo si yo agarro el 90%, ¿verdad? Quiere decir que yo estoy asumiendo un riesgo del 10% en información que estoy seleccionando. Entonces, entre más complicado, entre más riesgo creo que hay, es de ir, el factor de confianza tiene que ir disminuyendo. Por ejemplo, en este primero, ¿verdad? Aquí quiere decir que nosotros desconfiamos en la información del cliente en un 50%. Entonces, el factor de confianza en ese caso es el punto 70. Ya esto ya no nos compliquemos en quererlos calcular porque ya están incluidos en una guía emitida por la IFAC. Entonces, por eso les decía, olvídense de aquella firma, de aquella fórmula, perdón, que estaba al inicio estadística, ¿verdad? Ya la IFAC nos facilitó esto. Ya esta tablita, anótenla, tómenle foto, recórtenla y guárdenla por ahí porque es la base para poder determinar la muestra. Volvamos al ejercicio que estaba haciendo. Si ven en el ejercicio, nos dice de que la firma ha determinado, o el auditor en este caso, un nivel de confianza del 95. Entonces, ¿de dónde agarra este factor del punto 30? Lo agarra de esta tablita, ¿verdad? Vean, cuando es 95, entonces dice que el factor de confianza es de punto 3 o de 3, ¿verdad? De 3%. Entonces, ese es el que viene y se aplica acá en esta hojita. Entonces, veamos. Si nos vamos paso por paso, ¿verdad? Dice paso número 1, determine el factor de confianza. En este caso, el auditor dice, ok, vea, este cliente maneja su información en un ERP, hace bien su proceso de aplicación de los pagos, hace circularización de saldos, arqueos de cartera, perdón. Entonces yo confío mucho en él. Entonces mi factor de confianza es del 95%, ¿verdad? Entonces el factor de confianza es del 30%. O sea, él solo desconfía en el 5% de la información que aparece en la cartera de cliente. Paso número 2. Según la guía, es el cálculo del intervalo de muestreo. En este caso, ¿verdad? Hay una formulita para poder calcularlo, ¿verdad? El intervalo. En este caso dice que es la materialidad de la población. Entonces, vean, acá está. ¿De dónde salió esto? De multiplicar, perdón,
los 15,000, ¿verdad? Esa es la materialidad de la ejecución. Esto muchas veces lo determina el auditor. Entonces, el factor de confianza 3, entonces el intervalo va a ser de 5,000 en 5,000. La población a aprobar, ¿verdad? Es de 138,863, que era los 177, menos las partidas especiales que quitamos. Entonces eso es, ¿verdad? La población. Intervalos, ¿verdad? Allá está la formulita, ya la vamos a ver, ¿verdad? Entonces es de 5,000, es decir, que nosotros solo vamos a auditar o a revisar o aplicar los procedimientos a 28 clientes, ¿verdad? Del total, solo le vamos a aplicar a 28 clientes, ¿verdad? Entonces, acá podemos ya jugar con los factores. ¿Qué sucede si decimos nosotros, no, hombre, yo desconfío en mi cliente en un, ¿qué? 75%, ¿verdad? Vamos a hacer el cálculo. Vean qué sucede. Disminuyó a 13, ¿verdad? El tamaño de la muestra. Entonces, así es la formulita. Aquí tengo yo otro ejercicio donde vamos haciendo el cálculo, ¿verdad? En este caso, suposición es, el supuesto es que son 1,500 clientes y que los 1,500 clientes que tiene esta empresa, la cartera tiene 1,200,000. Es importante aclarar esto. Vean, el muestreo de unidad monetaria es el sistema que ha adoptado más que todo la IFAC para hacer el cálculo de la muestra. Entonces, acá está, ¿verdad? El nivel de confianza en este caso es del 98%, es decir, que como auditor solo desconfío un 2% de los controles y todo. Entonces, el factor de confianza es del 370, ¿verdad? La materialidad es importante porque de aquí se hace el cálculo de los intervalos. En este caso, vean, cada 1,621 intervalos, ¿verdad? Cada 1,621. Entonces acá de los 1,240, perdón, de los 1,500 clientes, solo 740 le voy a aplicar el muestreo. Y vean, hay páginas, por ejemplo, esta, ¿verdad? Es para calcular intervalos, pero el problema de esta página es que hay que irlo haciendo una por una, ¿verdad? Pero también en Excel podemos desarrollarlo. Vean esta formulita que se llama matriz aleatoria, así se llama la formulita, veanla acá, ¿verdad? Vamos a ver si me deja, sí, ahí está. Vean esta formulita. No, no me deja. Creí que me iba a dejar escribir, pero no. No, no deja. Así está. Entonces vean esta fórmula. Vamos a ver, por aquí estamos jugando con esto. Bueno, pero ahí está la formulita, ¿verdad? Quería seleccionárselas con el lápiz, pero no. Entonces, aquí lo que hace es decir, ¿verdad? Vamos a partir del primer cliente, ¿verdad? O del cliente 21. Entonces, el número 2, ¿qué cliente va a ser? El cliente 921. Vean que aquí es una tabla donde están los 740 clientes. Perdón, que perdí el mouse. Bueno, vamos a ver si bajamos con esto. Vean acá, están los 740 clientes. ¿Y qué quiere decir esto? Que en mi selección número 1 yo voy a agarrar el cliente, si puede ser los códigos de los clientes, pero voy a agarrar el cliente número 21, ¿verdad? En mi segundo va a ser el cliente 921, el tercero el cliente 798
El cuarto, el cliente 733. El quinto, el cliente 1213. El, el 7, el 1088, 1068. Ven lo importante del muestreo, ¿verdad? Que si ven es clientes aleatorios, o sea, nadie, ni el mismo auditor sabe qué clientes va a revisar. Y aquí les dejo esta dirección de correo. Vamos a ver si nos la abre acá. Me la abrió en otro lado, la voy a traer para acá. Esta es una página, pero como les digo, creo que va a ser más difícil. Es un poco más complicado venir a estar calculando la muestra porque hay que ir ingresando uno por uno, ¿verdad? Entonces, acá está esta página para que ustedes lo puedan ir haciendo. Bien, entonces así es esta parte de la NIA. Al final, toda la teoría que vimos, ¿verdad? Se resume en estas formulitas que ya, como les decía, fueron dadas por la IFAC. Entonces, no nos compliquemos con esa fórmula de estadística, sino que vamos a ver la guía. Ahí están las formulitas, están ya dados los factores y lo único que como oficina, ¿verdad? Tenemos que razonar y vean de que esto del factor de riesgo no quiere decir, como me decía antes alguien, ¿verdad? En una compañía en la que yo laboraba, que me decía, mire, la política de nuestra firma de auditoría es el factor de riesgo del 0.5, ¿va? O máximo $5,000, ¿va? Porque ese factor de riesgo que vieron ahí, ¿verdad? En cantidad es como la cantidad en dinero que nosotros como auditores consideramos inmaterial, ¿verdad? Yo podría decir, ok, mire, puchica, que es algo inmaterial para nuestra firma. En el caso de las cuentas por cobrar, mire, si por ahí hay una cuenta que no existe o que se la robaron, ¿verdad? De $3,000, de una cartera de 1,5 millones, es inmaterial. Entonces, ese factor es independiente para cada cliente. O sea, no es una política, no es un factor que debe de tener la firma de auditoría, sino que usted evalúa el cliente, ve sus números, ve sus estados financieros, ve sus transacciones y ahí es donde determina esos factores. Bien, olvídese un poquito de esa fórmula estadística. Así es de que yo le recomiendo, lea la NIA, que aquí yo ya se la resumí, la NIA 530, pero aplique esta formulita, hombre. Es súper sencilla, ¿verdad? Dejémosla por ahí en nuestros papeles de trabajo y vean, antes yo recuerdo allá por el 90 y algo que comencé a trabajar en auditoría, este cálculo lo hacían los gerentes o los directores del despacho, porque decía, no, es que los seniors, ¿verdad? Los asistentes no saben cómo calcular la muestra. No, mentira, hoy con esta guía que ha dado la IFAC, que ya estableció esos factores, es bien fácil. Simplemente es el olfato de uno como auditor en decir qué tanto confío en la información del cliente, hasta dónde es mi riesgo de auditoría que quiero incurrir y listo, lo mete ahí. Es más, te ve que yo en mi hojita de Excel lo tengo automatizado, solo le cambio ahí el factor y me tira cuánta es la cantidad de clientes que debo de aplicarles un procedimiento de auditoría, porque como les mencionaba, lo importante no es sacar ahí cuántos clientes voy a auditar o a revisar, no, lo importante es que esos clientes que yo determine en el muestreo les voy a aplicar un procedimiento, una técnica de auditoría para poder determinar la razonabilidad de la cifra. Bien, espero que mi material sea de mucha ayuda. Por ahí les invito también que se unan a nuestro grupo de WhatsApp de Auditar News. Ahí estamos siempre al día. Hay varios colegas que hacen un aporte grandísimo también
chat con las consultas. Por ahí también podría yo dejarles esta hojita de Excel, ¿verdad? Y también parte del link de este video. Así de que muchas gracias.